Me excluyeron de la lectura del testamento de papá, así que les mostré las escrituras de propiedad. Esta reunión es solo para herederos, dijo el abogado. Yo puse las escrituras de las propiedades de papá sobre la mesa. ¿Te refieres a las que ya son mías? Su herencia acababa de desvanecerse. Cuando papá murió, mi madrastra, Eleanor, pensó que finalmente había ganado. 5 años sin contacto, y de repente yo, Ethan, no era lo suficientemente de la familia como para asistir a la lectura del testamento. Pero papá, Richard, siempre iba 3 pasos por delante. La expresión en el rostro de Eleanor cuando puse esas escrituras de propiedad sobre la mesa, no tuvo precio. Esta reunión es solo para herederos, dijo el abogado. Yo sonreí, extendiendo los documentos. ¿Te refieres a las que ya son mías? Antes de sumergirme en esta salvaje historia de herencia, déjenme saber en los comentarios desde donde me están viendo. Si disfrutan del drama familiar y la dulce venganza, denle a me gusta y suscríbanse para más historias verdaderas increíbles. Ahora, entremos en cómo yo, Ethan, le di la vuelta a la tortilla a mi codiciosa familia política. La llamada llegó una lluviosa mañana de martes en Singapur. Estaba en medio de la finalización de un importante acuerdo de desarrollo cuando mi teléfono se iluminó con un número que no había visto en años. La voz de Grace, mi amiga de la infancia, se quebró al darme la noticia que lo cambiaría todo. Ethan, tu padre falleció anoche. 5 años. Eso es lo que había pasado desde que pisé Maplewood, el pequeño pueblo donde crecí. 5 años desde la explosiva discusión con mi padre que me envió a empacar mis maletas y abordar un avión a Asia, decidido a hacerme un nombre en el desarrollo inmobiliario internacional. Ahora regresaba a casa, no como el hijo pródigo, sino como un extraño en duelo. Mientras el taxi se detenía frente a la extensa casa victoriana donde pasé mi infancia, una ola de recuerdos me invadió, el aro de baloncesto donde papá me enseñó a tirar, el columpio del porche donde hablábamos de planes de negocios hasta altas horas de la noche en verano, el jardín donde enterramos a mamá cuando yo tenía 10 años. Todo parecía más pequeño de alguna manera, como si mis recuerdos hubieran inflado las proporciones. El Mercedes plateado de Eleanor estaba en la entrada junto a otros 2 vehículos de lujo que no reconocí. Mi padre siempre había preferido su viejo Cadillac, práctico, fiable, sin pretensiones, como él. Le pagué al conductor y me quedé al pie de los escalones, mi maleta se sentía más pesada que en el aeropuerto. Antes de que pudiera alcanzar el timbre, la puerta principal se abrió de golpe. Mi hermanastra, Chloe, estaba allí, su rostro una máscara cuidadosamente compuesta de sombría cortesía que no llegaba a sus ojos. Ethan dijo, con voz apagada, no estábamos seguros de que vinieras. Era mi padre, respondí simplemente. Ella se hizo a un lado para dejarme entrar, y entré a la casa que ya no se sentía como un hogar. El vestíbulo había sido redecorado al estilo ultramoderno preferido de Eleanor, todo cromo, vidrio y muebles de aspecto incómodo. No quedaba ni rastro de la preferencia de papá por las maderas cálidas y el cuero desgastado. Mamá está en la sala con Jason y algunos invitados, me informó Chloe, abriendo el camino sin ofrecerse a llevar mi bolso. Eleanor estaba sentada en un sofá de cuero blanco, presidiendo un grupo de lugareños que reconocí vagamente. Cuando me vio, su rostro perfectamente maquillado registró sorpresa antes de transformarse rápidamente en la expresión de una viuda afligida. Ethan dijo, levantándose para darme un beso al aire en la mejilla, ¡qué sorpresa! Intentamos localizarte, por supuesto, pero tu número había cambiado. No lo había hecho. Lamento su pérdida, dije formalmente, conociendo el baile que estábamos a punto de realizar. ¿Cuándo es el funeral? Mañana a las 2, interrumpió mi hermanastro, Jason, sin molestarse en levantarse de su posición extendida en un sillón. Nosotros hemos arreglado todo. Sin consultarme. El mensaje era claro, no era necesario ni deseado aquí. Tu antigua habitación se está usando como almacén ahora, añadió Eleanor, pero podemos preparar la habitación de invitados para ti. Asentí, de repente ansioso por escapar del peso de las miradas hostiles. Creo que me instalaré entonces. Mientras me daba la vuelta para irme, Eleanor me llamó, su voz melosa con veneno por debajo. Robert Jenkins se encarga de los asuntos de la herencia. Estará aquí por la mañana para hablar de algunos documentos. Solo familia, ¿entiendes? Entendí perfectamente. Me estaban excluyendo explícitamente de la lectura del testamento.
Grace me encontró más tarde, mientras estaba sentado en el porche trasero mirando el viejo roble donde papá y yo habíamos construido una casa en el árbol cuando yo tenía 8 años. Han sido horribles, Ethan dijo, sentándose a mi lado. Desde que Richard enfermó, han estado actuando como si ya fueran dueños del pueblo. Eleanor ha estado reuniéndose con promotores, hablando de vender propiedades. Grace había crecido al lado y se había quedado en Maplewood para dirigir la ferretería de su familia. Según ella, la salud de mi padre se había deteriorado rápidamente en el último año, información que Eleanor nunca se había molestado en compartir conmigo. Tu papá preguntó por ti, dijo Grace en voz baja. Todo el tiempo. Guardaba tus artículos de revistas internacionales en su oficina. El nudo en mi pecho se apretó. ¿Su oficina sigue intacta? Grace me corrigió, Eleanor la vació la semana pasada. Hizo empaquetar todo y lo llevó a un almacén. Cambió las cerraduras de la puerta. Le di las gracias a Grace por pasar y volví a entrar, mi mente a 1000 por hora. La habitación de invitados era exactamente lo que esperaba, impersonal y fría, sin ninguna de mis pertenencias o historia. Mientras desempacaba, oí voces en el pasillo. Una vez que Robert confirme el testamento mañana, podremos avanzar con la venta de la propiedad de Riverside, decía Eleanor. Marcus Thorne ya ha hecho una oferta. ¿Qué hay de Ethan?, preguntó Jason. ¿Crees que causará problemas? La risa de Eleanor fue aguda. ¿Qué puede hacer él? Richard nos lo dejó todo a nosotros. Ethan tomó su decisión cuando abandonó a su padre. Me senté en el borde de la cama, mis manos temblaban de ira y pena. Papá y yo tuvimos nuestras diferencias, pero ¿abandonado? Había llamado durante meses después de irme, solo para que Eleanor me dijera que estaba demasiado ocupado o que no le interesaba hablar conmigo. Finalmente, había dejado de intentarlo. Esa noche, incapaz de dormir, deambulé por la casa. En la biblioteca, encontré algunos de mis viejos libros todavía en los estantes. Tomé mi favorito, El Conde de Montecristo. Papá me lo había regalado en mi 16º cumpleaños, inscribiéndolo con, para Ethan, recuerda que la paciencia y la planificación siempre ganan al final. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, un sobre se deslizó y cayó al suelo. Dentro había una carta con la distintiva letra de mi padre, fechada hace solo 3 meses. Ethan, si estás leyendo esto, lo más probable es que ya no esté. Eleanor no sabe nada de esta carta ni de los arreglos que he hecho. Hay una caja de seguridad en el First National, número de caja 247. La llave está pegada en la parte trasera del cuadro de Montecristo en mi oficina. Pienses lo que pienses de mí, debes saber que siempre tuve un plan. Papá. Con el corazón latiéndome, me dirigí a la oficina de papá. La puerta estaba cerrada con llave, tal como Grace había dicho, pero recordé la tabla suelta en el pasillo donde papá siempre guardaba una llave de repuesto. Algunas cosas nunca cambian. Dentro, la habitación había sido despojada, no había papeles, ni libros, ni objetos personales. Pero el cuadro aún colgaba en la pared. Lo retiré con cuidado, encontrando la pequeña llave exactamente donde papá dijo que estaría. Mañana, decidí, visitaría el banco y la oficina de Robert Jenkins. Era hora de averiguar exactamente qué había estado planeando mi padre. Crecer como hijo de Richard Harrison significaba aprender sobre bienes raíces antes de poder andar en bicicleta. Algunos padres les enseñaban a sus hijos a lanzar pelotas de béisbol, el mío me enseñaba a calcular el valor de las propiedades y a detectar una mala cimentación a 100 metros de distancia. Después de que mamá muriera de cáncer cuando yo tenía 10 años, solo éramos papá y yo contra el mundo. Durante 3 años, fuimos un equipo. Él me estaba preparando para que algún día tomara las riendas de Harrison Properties, y yo estaba absorbiendo cada lección. Entonces Eleanor Winters entró en nuestras vidas. Era hermosa, encantadora y parecía preocuparse genuinamente por papá. Yo tenía 13 años cuando se casaron, lo suficientemente mayor como para desconfiar, pero lo suficientemente joven como para esperar una nueva familia. Eleanor tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, Chloe, que tenía mi edad, y Jason, que era 2 años menor. Por un tiempo, las cosas estuvieron bien, no geniales, pero bien. Eleanor hacía feliz a papá, y eso era lo que me importaba. Pero lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Mi lugar en la mesa se alejó más de papá.
Mis visitas de fin de semana a las propiedades con él se reprogramaron para acomodar los partidos de fútbol de Jason o el recital de baile de Chloe. Eleanor comenzó a redecorar la casa, borrando los rastros de mi madre habitación por habitación. Necesitas darles una oportunidad, Ethan, decía papá cada vez que me quejaba. Ahora son familia. Cuando cumplí 16 años, ya había sido efectivamente marginado en mi propia casa. Eleanor se posicionó como la confidente de negocios de papá, acompañándolo a reuniones y eventos de networking a los que yo solía asistir. Jason de repente desarrolló un interés en los bienes raíces, y papá estaba encantado. A pesar de esto, papá y yo mantuvimos nuestra conexión a través del negocio. Harrison Properties era la obra de vida de papá, una compañía que poseía y administraba casi el 30% del sector inmobiliario comercial en Maplewood y sus alrededores. Lo que había comenzado como la compra de un solo edificio de apartamentos cuando mis padres se casaron por primera vez, había crecido hasta convertirse en un imperio que valía millones. La propiedad es permanencia, Ethan, solía decir papá. El dinero va y viene, pero la tierra y los edificios, son tangibles, perduran. Me tomé esas palabras muy en serio, estudiando negocios y bienes raíces en la universidad mientras trabajaba los veranos en Harrison Properties. Aprendí todos los aspectos del negocio, desde el mantenimiento hasta la gestión y el desarrollo. Cuando me gradué, estaba listo para asumir un papel de liderazgo. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Papá había estado planeando un gran desarrollo, un proyecto de uso mixto frente al río que revitalizaría el centro de Maplewood. Habíamos pasado meses juntos en los planos, pero cuando regresé de un viaje investigando desarrollos similares en otras ciudades, descubrí que se habían hecho cambios significativos sin mi opinión. Eleanor y yo pensamos que un enfoque más exclusivo generaría mejores rendimientos, explicó papá cuando lo confronté. Los condominios de lujo se venderán mejor que las viviendas de ingresos mixtos que propusiste. Esa no era la visión, argumenté. Hablamos de crear algo que beneficiara a todo el pueblo, no solo a los ricos. A veces hay que ser práctico, hijo, dijo. Eleanor tiene excelentes instintos para estas cosas. La discusión se intensificó. 5 años de resentimiento se desbordaron mientras lo acusaba de elegir a su nueva familia por encima de mí, de abandonar nuestros valores compartidos por la visión materialista de Eleanor. Él me acusó de ser inflexible e idealista. Quizás no estás listo para este nivel de responsabilidad, dijo finalmente. Tal vez deberías tomarte un tiempo para madurar antes de unirte a la dirección de la compañía. Esa fue la gota que colmó el vaso. Empaqué mis maletas esa noche y tomé un vuelo a Singapur, donde un amigo de la universidad me había ofrecido un puesto en su firma de desarrollo. Juré demostrar que podía tener éxito en mis propios términos. Y lo hice. Durante los siguientes 5 años, construí una reputación por proyectos de desarrollo innovadores y orientados a la comunidad en el sudeste asiático. Mi trabajo apareció en revistas de negocios internacionales, gané premios por diseño sostenible, gané más dinero del que podía gastar. Pero la ruptura con mi padre siguió sin sanar. Las llamadas mensuales se redujeron a saludos navideños, luego a nada. Me dije que él sabía cómo localizarme si quería. Según lo que Grace me había dicho a mi regreso, lo había intentado, pero Eleanor había interceptado sus intentos. La mañana después de mi llegada a Maplewood, me dirigí al First National Bank tan pronto como abrió. La caja de seguridad contenía exactamente lo que esperaba, una carpeta de documentos legales, escrituras de propiedades y una unidad USB. Encontré una cafetería tranquila y conecté la unidad a mi computadora portátil. Contenía un archivo de vídeo fechado hace 6 meses. Papá apareció en la pantalla, delgado y pálido, tan diferente del hombre robusto que recordaba. Ethan comenzó, si estás viendo esto, entonces encontraste mi carta, y yo ya no estoy. Primero, necesito disculparme. Dejé que Eleanor se interpusiera entre nosotros, y ese es mi mayor arrepentimiento. Pero quiero que sepas, nunca dejé de planear tu futuro. Explicó que durante los últimos 3 años, había estado transfiriendo silenciosamente la propiedad de activos clave de Harrison Properties directamente a mí, las tierras de desarrollo de Riverside, el bloque comercial del centro, los complejos de apartamentos en Maple Street. Todo había sido legalmente transferido a mi nombre a través de una serie de fideicomisos y transferencias diseñadas para minimizar las implicaciones fiscales. Eleanor no lo sabe, continuó. Después de su discusión, me di cuenta de que ella tenía más influencia sobre mí de lo que era saludable.
Vi cómo estaba posicionando a Jason para que se hiciera cargo, a pesar de su falta de experiencia o interés genuino. No podía permitir que todo lo que construí, todo lo que quería para ti, se derrochara. Mi padre había sido diagnosticado con cáncer de páncreas 2 años antes. Dado un tiempo limitado, había puesto sus asuntos en orden, trabajando con su viejo amigo y socio comercial, Frank Ross, para asegurar que su legado fuera protegido. La lectura del testamento será difícil, advirtió papá en el vídeo. Eleanor espera controlar todo. El testamento oficial le deja la casa y algunas cuentas, lo suficiente para mantener su estilo de vida. Pero la mayor parte de los activos del negocio ya son tuyos. Frank tiene todos los detalles. El vídeo terminó con mi padre mirando directamente a la cámara. Estoy orgulloso de lo que has logrado, hijo. Ahora, vuelve a casa y termina lo que empezamos juntos. Me quedé en silencio atónito, con lágrimas rodando por mi rostro mientras la pantalla se oscurecía. Todo este tiempo, papá me había estado protegiendo nuestra visión compartida, y yo no había estado allí para él cuando más me necesitaba. Después de recomponerme, llamé a Frank Ross y quedé para reunirme con él en su oficina. El hombre mayor y brusco había sido amigo de mi padre desde la universidad y siempre me había tratado con amabilidad. Cuando llegué, me recibió con un fuerte abrazo. Ya era hora de que aparecieras, dijo. Tu padre estaba preocupado de que no volvieras, incluso después de su partida. Frank confirmó todo lo del vídeo. Papá me había transferido legalmente la propiedad de las propiedades más valiosas de Harrison a través de varios medios, algunos como regalos, otros mediante ventas a precios simbólicos, todo perfectamente legal y vinculante. Eleanor va a estar furiosa, advirtió Frank. Ella ha estado haciendo planes basándose en el control de esos activos. Ya está en conversaciones con Marcus Thorne para vender la propiedad de Riverside. Marcus Thorne era el antiguo rival de negocios de papá, un promotor conocido por propiedades mal construidas y sobrevaloradas. La idea de que sus manos se posaran en la cartera cuidadosamente ensamblada de mi padre me hizo hervir la sangre. ¿Qué hay de la lectura del testamento?, pregunté. La expresión de Frank se oscureció. Robert Jenkins ha sido la marioneta de Eleanor durante años. Tu padre lo mantuvo como abogado de la familia para evitar sospechas, pero no confió en él con el verdadero plan. Robert programó la lectura para esta tarde, y Eleanor dejó claro que no eres bienvenido. Toqué las escrituras de propiedad en mi maletín. Oh, creo que asistiré de todos modos. La sonrisa de Frank fue lobuna. A Richard le habría encantado esto. Siempre decía que tenías su habilidad para el momento dramático. Al salir de su oficina, sentí la presencia de mi padre con más fuerza de la que había sentido desde que regresé a Maplewood. Me había confiado su legado, y no lo defraudaría. Eleanor y sus hijos estaban a punto de descubrir que habían subestimado a los dos hombres Harrison. Sarah Mitchell había sido la asistente ejecutiva de mi padre durante 20 años. Sabía todo sobre Harrison Properties y sobre todos en Maplewood. Cuando entré en la sede de la empresa esa mañana, su rostro se iluminó con un placer genuino. Ethan Harrison, dijo, levantándose de su escritorio para abrazarme. Esperaba que vinieras. Las oficinas habían cambiado, más elegantes, más frías, con la influencia de Eleanor evidente en la decoración. Pero el dominio de Sarah seguía siendo un reconfortante regreso al pasado, con sus archivadores ordenados y fotos familiares, incluyendo, noté con un pellizco, varias mías que papá debió haberle dado a lo largo de los años. Tu padre quería que te diera esto, dijo Sarah en voz baja, deslizándome una segunda unidad USB. Me hizo prometer que te la entregaría personalmente, que no la enviaría por correo ni la dejaría donde pudiera encontrarse. Le di las gracias y le pregunté sobre el estado actual de la empresa. La expresión de Sarah se volvió preocupada. Las cosas han cambiado desde que Eleanor se hizo cargo de las operaciones. Medidas de reducción de costos, reducción de personal. Trajo consultores que no saben nada de cómo manejaba las cosas tu padre. ¿Y Jason? Bajó la voz. A Jason se le ha dado un título de vicepresidente, pero rara vez se presenta, y cuando lo hace, toma decisiones que deshacen años de trabajo cuidadoso. Pregunté sobre proyectos y propiedades específicos, sin revelar cuidadosamente lo que ya sabía por los documentos y mi reunión con Frank.
Las respuestas de Sara confirmaron mis sospechas. Eleanor había estado preparándose sistemáticamente para desmantelar el imperio cuidadosamente construido por mi padre para obtener ganancias rápidas. El desarrollo de Riverside ha sido completamente rediseñado, dijo Sara. La visión de tu padre de un espacio comunitario con viviendas asequibles ha sido reemplazada por condominios de lujo y comercios de alta gama. La empresa de Marcus Thorne está programada para hacerse cargo de la construcción el próximo mes. Antes de irme, pedí ver la oficina de mi padre. Sara dudó. Eleanor la despejó la semana pasada. Dijo que necesitaba el espacio para el nuevo equipo de marketing. Aún así, me gustaría verla. La habitación que una vez estuvo llena de la presencia de mi padre, sus libros, sus mapas, su colección de fotografías históricas locales, era ahora una cáscara vacía. De pie allí, sentí una renovada sensación de propósito. Esto no se trataba solo de reclamar mi herencia, se trataba de honrar la visión de mi padre para Maplewood. Encontré un rincón tranquilo en un parque cercano para ver el contenido de la segunda unidad USB. Esta contenía más vídeos, mi padre caminando por varias propiedades, explicando su significado y sus esperanzas para su futuro. Había grabado estos mensajes privados durante el último año de su vida, creando un plan detallado de su visión. El proyecto de Riverside es el más importante, dijo en una grabación, de pie en la propiedad vacante frente al mar que había sido el tema de nuestra última discusión. Esto podría transformar Maplewood, crear viviendas y oportunidades para todos, no solo para los ricos. Eleanor no entiende que un pueblo necesita diversidad económica para prosperar. Te he transferido esta propiedad porque sé que harás lo correcto con ella. En otro vídeo, estaba sentado en su oficina, con aspecto cansado pero decidido. He estado viendo tu trabajo en Asia, Ethan, el desarrollo de viviendas sostenibles en Malasia, el proyecto de uso mixto en Vietnam. Has tomado lo que te enseñé y lo has mejorado. Tenías razón sobre la dirección que debíamos haber tomado. Me dejé influir demasiado fácilmente por el enfoque de Eleanor en el lujo y el estatus. Cuando terminé de ver todos los vídeos, comprendí completamente no solo lo que mi padre me había transferido, sino por qué. Había protegido sus proyectos más significativos de la influencia de Eleanor, asegurando que se desarrollarían de acuerdo con su visión original, la visión que alguna vez habíamos compartido. Mi siguiente parada fue reunirme con James Miller, el contable que había manejado las finanzas personales de mi padre durante décadas. James me saludó cálidamente pero con cautela en su pequeña oficina del centro. Lo estaba esperando, dijo, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. Su padre dejó instrucciones de que debería ayudarlo una vez que regresara. James explicó los complejos arreglos financieros que mi padre había creado. No solo me había transferido la propiedad de bienes raíces, sino que también había establecido una entidad comercial separada, Harrison Legacy Holdings, conmigo como único propietario. La estructura es bastante elegante, explicó James, mostrándome diagramas de flujo y balances. En papel, Eleanor cree que está heredando el control de Harrison Properties, pero la compañía ahora es esencialmente una cáscara. Los activos valiosos se han transferido a Harrison Legacy Holdings durante los últimos 3 años a través de una serie de transacciones perfectamente legales. ¿Papá no le dejó nada a Eleanor?, pregunté, sintiendo un leve atisbo de preocupación a pesar de todo. James negó con la cabeza. Fue justo. La casa familiar es suya. Hay cuentas de inversión con saldos sustanciales. Recibirá ingresos continuos de algunas de las propiedades comerciales. No estará en la miseria de ninguna manera, simplemente no tendrá el control del imperio que pensó que obtendría. Pasé el resto de la mañana revisando documentos y haciendo llamadas para verificar mi situación legal. Al mediodía, estaba seguro de mi posición, las escrituras de las propiedades eran válidas, las transferencias comerciales estaban debidamente registradas. Mi padre se había asegurado metódicamente de que sus deseos se cumplieran, independientemente de lo que dijera su testamento oficial. Mientras me preparaba para la lectura del testamento, programada para las 2 de la tarde, me sentía tanto nervioso como decidido. Eleanor y sus hijos habían pasado años alejándome de la vida de mi padre, pensando que así aseguraban su futuro. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, gris carbón con una sutil corbata azul que había sido un regalo de mi padre años atrás. En mi maletín, organicé los documentos clave que podría necesitar, escrituras de propiedades, documentos de registro de empresas, registros de transferencia,
pruebas de las verdaderas intenciones de mi padre. Antes de dirigirme a la oficina de Robert Jenkins, hice una última llamada a Grace. Había sido mi confidente más cercana desde mi regreso, y valoraba su perspectiva sobre cómo manejar la confrontación que se avecinaba. Eleanor ha estado diciéndole a todo el mundo que abandonaste a tu padre y que no mereces nada, me advirtió Grace. Ha estado interpretando a la esposa devota a la perfección. Prepárate para el teatro. No busco humillarla, dije. Solo quiero honrar los deseos de papá. El silencio de Grace lo dijo todo. Está bien, corregí. Tal vez quiero humillarla un poco. Grace se rió. Se lo merece. Tu padre no fue feliz estos últimos años, Ethan. Te extrañaba. Pase lo que pase hoy, recuerda que él quería que volvieras a casa y tomaras tu lugar legítimo. Con esas palabras reforzando mi coraje, me dirigí a la oficina de Robert Jenkins, listo para enfrentar a la familia que había intentado borrarme del legado de mi padre. La oficina de abogados de Robert Jenkins ocupaba todo el último piso de uno de los pocos edificios altos de Maplewood, una modesta estructura de 4 pisos en el centro del pueblo. Mi padre era, de hecho, dueño del edificio, aunque me preguntaba si Robert sabía que la propiedad me había sido transferida hacía 6 meses. Llegué 5 minutos antes de la hora programada, tomándome un momento en el vestíbulo para centrarme. Este enfrentamiento se había estado gestando durante años, aunque ni Eleanor ni sus hijos lo sabían aún. La recepcionista pareció sorprendida cuando le di mi nombre. Oh, señor Harrison. ¿Yo? Déjeme consultar con el señor Jenkins. Desapareció por el pasillo, regresando momentos después con un Robert de aspecto nervioso. Robert Jenkins había sido el abogado de mi padre durante 20 años. Había redactado mi primer testamento cuando cumplí 18, había manejado el papeleo cuando compré mi primera propiedad de inversión a los 21. Sin embargo, ahora me miraba como a un extraño, peor aún, como a un intruso. Ethan dijo, sin extenderme la mano. Esto es inesperado. La reunión de hoy es solo una pequeña reunión familiar para discutir asuntos preliminares. Soy de la familia, respondí simplemente. El único pariente de sangre de mi padre, de hecho. La incomodidad de Robert era palpable. Eleanor pensó que sería mejor, dada su separación, quizás podríamos concertar una reunión separada para discutir cualquier inquietud que pueda tener. Asistiré a la reunión de hoy, dije con firmeza. Vamos. Sin esperar una respuesta, pasé junto a él hacia la sala de conferencias donde podía escuchar voces. Robert se apresuró detrás de mí, casi tropezando en su prisa. Cuando abrí la puerta, la conversación en el interior cesó abruptamente. Eleanor estaba sentada a la cabecera de la mesa, donde se habría sentado mi padre, vestida de un elegante negro que complementaba su cabello rubio ceniza. Chloe y Jason la flanqueaban como cortesanos. Algunas otras personas estaban presentes, el banquero de papá, una prima de Eleanor a la que nunca le había caído bien, y un hombre que reconocí como el abogado de Marcus Thorne. Eleanor se recuperó primero. Ethan. Esto es una sorpresa. Su tono sugería que no era agradable. Vine a escuchar el testamento de mi padre, dije, tomando asiento directamente frente a ella. Robert se quedó indeciso en la puerta. Eleanor, no sabía que Ethan se uniría a nosotros. El rostro perfectamente maquillado de Eleanor se endureció. Esta reunión es solo para herederos, dijo fríamente. Ethan se apartó de esta familia hace años. No dije nada, simplemente abrí mi maletín y saqué una carpeta de documentos. Creo que deberíamos empezar, dijo Robert, tomando asiento y arreglando sus papeles. Estamos aquí para la lectura del último testamento de Richard Harrison. Mientras Robert comenzaba a leer el preámbulo legal formal, estudié los rostros alrededor de la mesa. Eleanor mantenía una máscara de sombría dignidad, ocasionalmente secándose los ojos secos con un pañuelo de encaje. Jason parecía aburrido, mirando su reloj repetidamente. Solo Chloe mostraba alguna emoción genuina, sus ojos enrojecidos e hinchados. A mi esposa, Eleanor, leyó Robert, le dejo nuestra casa familiar en 247 Maple Avenue, su contenido y la suma de $2 millones. Eleanor asintió, como si esto fuera exactamente lo que esperaba. Noté que no parecía sorprendida ni particularmente agradecida. Claramente, esto era lo mínimo que había anticipado. A mi hijastra, Chloe,
le dejo la suma de $1.000.000 y mi colección de libros de primera edición. Chloe levantó la vista sorprendida por esta última parte. La colección de libros de mi padre había sido su orgullo, cuidadosamente reunida durante décadas. Yo también me sorprendí, esto no coincidía con los planes que papá me había compartido, pero permanecí en silencio, esperando. A mi hijastro, Jason, le dejo la suma de $1.000.000 y mi colección de autos antiguos. Jason sonrió. Los autos de papá valían una cantidad considerable, solo el Mustang de 1965 estaba valorado en más de $100.000. En cuanto a mis intereses comerciales, continuó Robert, Harrison Properties y todos los activos asociados, los dejo a mi hijo, Ethan Harrison. La sala quedó en un silencio sepulcral. Luego Eleanor se rió, un sonido agudo e incrédulo. Eso es imposible, dijo. Richard cambió su testamento hace 2 años. Yo estuve allí. Robert parecía profundamente incómodo. Hubo un codicilo presentado hace 6 meses, admitió. Revirtió los cambios anteriores. El rostro de Eleanor se sonrojó de ira. Nunca mencionaste esto. No lo supe hasta ayer, dijo Robert débilmente. Fue presentado ante el tribunal directamente por Richard. Recibí la copia oficial ayer por la tarde. No importa, dijo Eleanor despectivamente. Los activos de Harrison Properties son lo que importa, y he estado dirigiendo la compañía durante el último año. La Junta nunca aceptará el liderazgo de Ethan después de que abandonó sus responsabilidades. Este era el momento que había estado esperando. Puse las escrituras de propiedad sobre la mesa, deslizándolas hacia el centro para que todos pudieran ver. Estas son las escrituras de la propiedad de desarrollo de Riverside, el bloque comercial del centro, los apartamentos de Maple Street y otras 12 propiedades clave, dije con calma. Notarán que todas están a mi nombre. Lo han estado durante algún tiempo. Eleanor arrancó los papeles, sus manos temblaban mientras los hojeaba. Estas deben ser falsificaciones. No lo son, dije. Papá me transfirió la propiedad legalmente durante los últimos 3 años. Puede verificarlo con la oficina de registro del condado. ¿Te refieres a las propiedades que ya poseo? Agregué, incapaz de resistir el florecimiento dramático que mi padre habría apreciado. Jason se puso de pie de un salto. No puedes simplemente volver después de 5 años y tomarlo todo. No estoy tomando nada, respondí con calma. Estoy reclamando lo que ya me pertenece. Lo que papá quería que tuviera. El rostro de Eleanor había pasado de sonrojado a ceniciento. Robert, ¿es esto legal? ¿Puede hacer esto? Robert, que estaba examinando copias de las escrituras con una expresión atónita, asintió a regañadientes. Las transferencias parecen legítimas. Si Richard firmó estas propiedades mientras estaba vivo, no serían parte de la herencia. ¿Qué hay de Harrison Properties?, exigió Eleanor. El testamento dice que Ethan se queda con la compañía. Los activos de la compañía son principalmente las propiedades, explicó Robert, luciendo cada vez más miserable. Si las propiedades ya están a nombre de Ethan, entonces la compañía misma es una cáscara, terminé por él. Papá también estableció Harrison Legacy Holdings el año pasado, transfiriendo el control operativo de todas estas propiedades a la nueva entidad. Soy el único propietario. La sala estalló en caos. Jason estaba gritando sobre impugnar el testamento. Eleanor amenazaba con demandar a todos, incluyendo a Robert. Chloe permaneció en silencio, mirándome con una expresión indescifrable. Cuando Eleanor finalmente se quedó sin aliento, volví a hablar, mi voz tranquila pero firme. ¿Papá te dejó financieramente segura, Eleanor? La casa, las inversiones, algunas propiedades de ingresos. No fue vengativo. Pero construyó Harrison Properties de la nada, y quería que su legado fuera protegido. Él sabía que planeabas venderlo pieza por pieza. No tienes derecho, siseó Eleanor. Yo era su esposa. Lo cuidé mientras tú estabas jugando a ser promotor en Asia. Quería volver, dije. Llamé durante meses después de irme. Tú me dijiste que él no quería hablar conmigo. Un destello de culpa cruzó el rostro de Eleanor antes de que ella lo enmascarara. Estaba decepcionado de ti. Entonces, ¿por qué me dejó todo lo que le importaba?, desafié.
¿Por qué pasó los últimos años de su vida creando un plan elaborado para asegurar que yo continuaría su trabajo? Chloe habló por primera vez. ¿Es cierto? Mamá te impidió hablar con papá. Antes de que Eleanor pudiera interrumpir, asentí. Según sus vídeos y cartas, sí. Intentó contactarme varias veces. ¿Vídeos? La voz de Eleanor se elevaba en pánico. ¿Qué vídeos? Palmeé mi maletín. Papá fue minucioso. Documentó todo, sus decisiones, sus razones, sus esperanzas para el futuro del negocio y Maplewood. Sabía exactamente lo que planeabas, Eleanor, el trato con Marcus Thorne, los condominios de lujo junto al río, todo. Robert se aclaró la garganta. Quizás deberíamos levantar la sesión por hoy. Es mucho que procesar, y puede haber cuestiones legales que necesiten resolverse. Estoy de acuerdo, dije, levantándome y recogiendo mis documentos. Mis abogados se pondrán en contacto con respecto a la transición del control operativo de las propiedades. Mientras tanto, agradecería que no se tomen más decisiones comerciales sin mi aprobación. Mientras me daba la vuelta para irme, Eleanor me llamó, su voz teñida de veneno. Esto no ha terminado, Ethan. Tu padre no estaba en su sano juicio al final. Lo impugnaremos todo. Me detuve en la puerta. Eres libre de intentarlo. Pero papá no solo me dejó propiedades y una compañía, Eleanor. Me dejó la verdad. ¿Estás segura de querer que eso se haga público? La amenaza flotó en el aire mientras salía, con el corazón latiéndome, pero mi paso más ligero de lo que había estado en años. Había honrado los deseos de mi padre. Ahora venía la parte difícil, reconstruir lo que Eleanor había intentado desmantelar y cumplir la visión que mi padre y yo habíamos compartido una vez. La mañana después de la lectura del testamento, Maplewood bullía de chismorreo. En un pueblo pequeño como el nuestro, las noticias viajaban más rápido que Internet. Para cuando me detuve en la panadería Bernard's a tomar café, ya había recibido una docena de miradas curiosas y varios gestos de felicitación de viejos conocidos que habían conocido a mi padre durante décadas. Tu papá estaría muy contento, dijo el propio Bernard mientras me entregaba un rollo de canela de la casa. Eleanor tenía a la gente preocupada por lo que le pasaría al pueblo si vendía todo a forasteros. Le di las gracias y me senté junto a la ventana, observando el ritmo familiar de Main Street. Maplewood había cambiado menos que yo en 5 años. Las mismas tiendas se alineaban en la calle, el mismo juzgado se alzaba al final de la plaza, el mismo sentido de comunidad persistía a pesar de los esfuerzos de Eleanor por rehacerlo a su imagen. Grace se unió a mí, deslizándose en el asiento frente al mío sin invitación. Eres la comidilla del pueblo, dijo, robándome un trozo de mi rollo de canela. Eleanor le está diciendo a todo el que la escucha que manipulaste a tu padre en sus últimos días y que te verá en los tribunales. Que lo intente, respondí. Papá lo documentó todo. Estaba en su sano juicio y cuerpo cuando hizo estos arreglos. La expresión de Grace se volvió seria. Ten cuidado, Ethan. Eleanor tiene muchos amigos influyentes, y Marcus Thorne está furioso por haber perdido el trato de Riverside. Me salvó de responder la llegada de Frank Ross, quien acercó una silla sin preguntar. Buenos días, chicos, dijo, aunque Grace y yo teníamos más de 30 años. Un espectáculo bastante ayer por lo que he oído. Le puse al día sobre los detalles, incluidas las amenazas de litigio de Eleanor. Frank desestimó esto. Faroles estándar. Su posición legal es débil y ella lo sabe. Pero eso no significa que no cause problemas. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté. Los del tipo comunitario, respondió Frank. Eleanor pasó los últimos 5 años construyendo capital social en este pueblo, juntas de caridad, asociaciones empresariales, todo. Ha convencido a mucha gente de que su visión para el desarrollo de Maplewood es la correcta. Venderlo todo a Marcus Thorne difícilmente es una visión, le rebatí. La gente no conoce esa parte, señaló Grace. Solo ven las brillantes representaciones de restaurantes junto al río y boutiques de lujo. No entienden lo que significaría para los precios de la vivienda o el carácter del pueblo. Pasé el resto del día reuniéndome con empleados clave de Harrison Properties, tranquilizándolos sobre sus trabajos y mis intenciones para la empresa. La mayoría parecía aliviada, el estilo de gestión de Eleanor aparentemente había implicado muchas amenazas de despido.
Pero algunos que se habían alineado con ella se mostraron notablemente fríos. Sara había organizado los archivos que necesitaba revisar, dándome una imagen completa del estado actual de la empresa. No era bonita, las reservas de efectivo se habían agotado, el mantenimiento de las propiedades se había aplazado, varias parcelas valiosas de tierra se habían preparado para ventas rápidas a precios por debajo del mercado. Estaba desmantelando la empresa por partes, dijo Sara sin rodeos. Si no hubieras regresado cuando lo hiciste. Las implicaciones eran claras, unos meses más, y Eleanor podría haber causado un daño irreparable al legado de mi padre. Esa noche, regresé a la casa de Eleanor ahora, legalmente, aunque yo todavía me quedaba en la habitación de invitados hasta que encontrara un alojamiento más permanente. La atmósfera era glacial. Eleanor se había retirado a la suite principal, saliendo solo para mirarme con furia cuando nuestros caminos se cruzaban en el pasillo. Jason era abiertamente hostil, cerrando puertas de golpe y murmurando amenazas entre dientes. Pero fue Chloe quien me sorprendió, llamando tímidamente a mi puerta después de la cena. ¿Podemos hablar?, preguntó, con aspecto incómodo pero decidido. La invité a pasar, curiosa por saber qué quería. Chloe y yo nunca habíamos sido cercanos, ella había seguido el ejemplo de su madre al excluirme de las actividades familiares desde el principio, pero tampoco habíamos sido abiertamente enemigos. Se sentó incómodamente en el borde de una silla. Quería disculparme, dijo después de un momento de silencio. ¿Por cómo fueron las cosas con papá? Con Richard. Levanté una ceja ante el uso de su nombre en lugar de papá. Siempre fue más tu papá que el nuestro, reconoció ella. Jason fingía estar interesado en el negocio, pero todo era un acto. Solo quería el dinero y el estatus. ¿Y tú?, pregunté. Chloe suspiró. Solo quería una familia. Cuando mamá se casó con Richard, pensé que todos nos convertiríamos en una gran unidad feliz. Pero ella siempre estaba presionando, posicionando a Jason y excluyéndote. Me hacía sentir incómoda, pero no sabía cómo detenerlo. Su confesión parecía genuina, pero me mantuve cauteloso. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque encontré algo, dijo, sacando una pequeña libreta de su bolsillo. Después de la lectura del testamento, sentí curiosidad por saber qué pensaba realmente papá, Richard, así que revisé algunas de sus cosas que mamá había guardado. Me entregó la libreta. Era el diario de mi padre del último año, lleno de sus pensamientos sobre el negocio, su enfermedad y su familia, incluyendo sus remordimientos por nuestro distanciamiento y sus crecientes preocupaciones sobre la influencia de Eleanor. Él no era feliz, dijo Chloe en voz baja. Te extrañaba, y estaba empezando a ver a través de las manipulaciones de mamá. Hojeé las páginas, reconociendo la letra de mi padre y sus características evaluaciones contundentes. Había notas detalladas sobre las reuniones de Eleanor con Marcus Thorne, sus esfuerzos por aislar a Richard de viejos amigos, su presión para cambiar su testamento. ¿Tu madre sabe que tienes esto?, pregunté. Chloe negó con la cabeza. Estaría furiosa. Pero pensé que deberías tenerlo. Confirma lo que dijiste sobre que papá quería que volvieras a casa y te hicieras cargo. Estudié su rostro, buscando signos de engaño. ¿Por qué me muestras esto? Básicamente me estás dando munición contra tu madre. Porque es lo correcto, dijo simplemente. Y porque quiero quedarme en Maplewood. Amo este pueblo. No quiero verlo destruido por los planes de mamá o por una guerra familiar. Antes de que pudiera responder, se oyeron gritos desde la planta baja. Nos apresuramos a bajar y encontramos a Jason y Eleanor discutiendo acaloradamente con una mujer desconocida que guardaba un sorprendente parecido con mi padre. No tienes derecho a estar aquí, decía Eleanor, con voz chillona. Richard nunca te reconoció. La mujer me vio en las escaleras y su expresión cambió. Debes ser Ethan, dijo. Soy Olivia. Olivia Davis. Richard también era mi padre. La media hermana que nunca supe que existía. Otra bomba en una semana llena de ellas. Eso es mentira, espetó Eleanor. Un plan desesperado por dinero. Olivia negó con la cabeza. No quiero dinero. Richard y yo tuvimos una relación durante años, privada a petición mía. Solo vine a presentar mis respetos y a conocer a mi hermano. Me extendió la mano, sus ojos tan parecidos a los de mi padre, cautelosos pero esperanzados.
La tomé, sintiendo que otra pieza del rompecabezas que era la vida de Richard Harrison encajaba. Parece que tenemos mucho de qué hablar. Eleanor hizo un sonido de disgusto. No me quedaré aquí a ver esta farsa. Vamos, Jason. Salió furiosa, Jason detrás de ella. Chloe dudó, luego se escabulló en silencio, dejándome solo con una hermana que nunca supe que tenía. Olivia sonrió tímidamente. Así no me imaginaba nuestro primer encuentro. Nada de esta semana ha ido como lo imaginé, respondí con una risa de arrepentimiento. Pero me gustaría saber de ti y de tu relación con papá, si estás dispuesta a compartir. Nos trasladamos a la sala de estar, y Olivia comenzó a contarme sobre la breve relación de su madre con mi padre antes de que él conociera a mi madre, cómo había descubierto su paternidad como adulta, y cómo papá la había acogido en su vida, respetando discretamente sus deseos de privacidad. Hablaba de ti todo el tiempo, dijo. Estaba tan orgulloso de lo que estabas logrando en Asia, incluso mientras te extrañaba terriblemente. Mientras Olivia hablaba, sentí que la pena y la gratitud me invadían, pena por los años perdidos de mi padre y gratitud por haber encontrado formas de proteger su legado a pesar de la interferencia de Eleanor. El camino que se avecinaba sería desafiante, con las demandas amenazadas por Eleanor y las divisiones comunitarias sobre las que Frank había advertido, pero estaba más decidido que nunca a honrar la visión de mi padre para Harrison Properties y para Maplewood. Más tarde esa noche, mientras revisaba documentos de la empresa en la habitación de invitados, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era Marcus Thorne. Necesitamos hablar. Esto no ha terminado. Me quedé mirando el mensaje, entendiendo que la batalla por el legado de mi padre y el futuro de Maplewood apenas comenzaba. Las semanas siguientes a la lectura del testamento fueron un torbellino de actividad. Yo, Ethan, tomé oficialmente el control de Harrison Properties, trabajando con Sarah para evaluar el daño que Eleanor había causado y desarrollar un plan de recuperación. Los empleados en su mayoría se unieron a mí, aliviados de tener un liderazgo claro nuevamente después de meses de la caótica gestión de Eleanor. Tu padre estaría orgulloso, me dijo Sarah mientras revisábamos el plan de negocios actualizado. Esta es exactamente la mano firme que la compañía necesita. No todos estaban contentos con mi regreso. Varios miembros de la junta que se habían alineado con Eleanor renunciaron en protesta. Marcus Thorne lanzó una campaña de relaciones públicas sugiriendo que un heredero ausente no podía entender las necesidades de Maplewood como lo haría su compañía de desarrollo. El desarrollo más sorprendente vino de la propia Eleanor. Después de semanas de amenazas y poses, solicitó inesperadamente una reunión en la oficina de su abogado. Ten cuidado, advirtió Frank cuando se lo conté. Eleanor no hace gestos conciliadores a menos que tenga un as bajo la manga. Acepté reunirme con ella, curiosa por lo que podría ofrecerme que me interesara. Grace insistió en acompañarme como apoyo moral, esperando en el vestíbulo mientras yo me enfrentaba a Eleanor y su abogado. Eleanor lucía impecable como siempre, pero había una fragilidad en su apariencia perfecta que antes no existía. El estrés del último mes había pasado factura. Quiero proponer un acuerdo, dijo sin preámbulos, para evitar costosos litigios y el espectáculo público. Su abogada, una mujer de rostro afilado que no reconocí, colocó un documento sobre la mesa entre nosotros. La señora Winters está dispuesta a retirar todas las reclamaciones contra la herencia y las transferencias de propiedades a cambio del control operativo del proyecto de desarrollo de Riverside. Casi me eché a reír. La propiedad más valiosa de la cartera. Eso no es un acuerdo, es un robo. Fue idea mía, insistió Eleanor. Trabajé con Richard en los planos durante años. Ese proyecto es mi visión. Era la visión de papá mucho antes de que tú aparecieras, la corregí. Y no eran condominios de lujo y boutiques, era vivienda asequible, espacios comunitarios, negocios locales. La fachada de Eleanor se resquebrajó ligeramente. Maplewood necesita evolucionar, Ethan. La vieja forma de hacer las cosas está muriendo. Richard entendió eso al final. Ah, sí, pregunté, sacando mi teléfono y reproduciendo uno de los vídeos de papá, el que él afirmaba explícitamente que Eleanor no entendía su verdadera visión para la propiedad de Riverside. El rostro de Eleanor se enrojeció de ira. Estaba enfermo. Confundido. Tenía la mente lo suficientemente clara como para transferirme legalmente sus activos más importantes, señalé, y para documentar por qué lo hacía.
La reunión terminó en un punto muerto, con Eleanor saliendo furiosa y su abogada prometiendo futuras acciones legales. Pero a medida que pasaban las semanas, ninguna demanda se materializó. Según las fuentes de Frank, los abogados de Eleanor le habían aconsejado que su posición era legalmente insostenible. Mientras tanto, me había ido conociendo a mi media hermana, Olivia. A diferencia de los hijos de Eleanor, Olivia no tenía interés en el negocio familiar. Era profesora de ciencias ambientales en una universidad de Colorado, apasionada por la conservación y la sostenibilidad. Nuestras conversaciones me dieron ideas para incorporar espacios verdes y diseño sostenible en el desarrollo de Riverside. A papá le habría encantado eso, dijo Olivia cuando le compartí mi visión actualizada para el proyecto. Siempre le interesaron las iniciativas ambientales, pero Eleanor las desanimaba por ser demasiado costosas. Chloe se había convertido en una aliada inesperada para navegar la transición. Se había distanciado de las maquinaciones de Eleanor, se mudó a un apartamento en el centro y ofreció información valiosa sobre los negocios de su madre. Mamá ha estado liquidando sus bienes personales, me informó durante una de nuestras reuniones regulares para tomar café. Vendiendo joyas, arte, incluso algunos de sus muebles de diseño. Creo que planea irse de Maplewood. Jason seguía siendo hostil, pero cada vez más aislado. Sus amigos en la ciudad habían comenzado a distanciarse a medida que circulaban rumores sobre su participación en algunas de las decisiones comerciales más cuestionables de Eleanor. El verdadero avance llegó durante una reunión del Consejo Municipal donde presenté mis planes revisados para el desarrollo de Riverside. Se habían ido los condominios de lujo y las tiendas exclusivas de Eleanor, reemplazados por un desarrollo de uso mixto que incluía viviendas asequibles para negocios locales, un centro comunitario y un amplio acceso público a la orilla del río. Este es el desarrollo que mi padre concibió originalmente, expliqué a la sala de reuniones llena, un proyecto que beneficiaría a todo Maplewood, no solo a unos pocos ricos. Marcus Thorne estaba allí, por supuesto, armado con su propia presentación brillante y promesas de ingresos fiscales de su desarrollo de alta gama. Pero cuando los residentes comenzaron a hacer preguntas sobre la asequibilidad de la vivienda y el acceso público, su propuesta rápidamente perdió apoyo. El plan Harrison conserva el carácter de Maplewood mientras permite el crecimiento, argumentó Grace desde el público. El plan Thorne nos convierte en solo otro patio de recreo para los ricos. El consejo votó por unanimidad a favor de mi propuesta, asestando un golpe decisivo tanto a la visión de Marcus como a la de Eleanor para el futuro de Maplewood. Al salir de la reunión, Marcus se me acercó, con expresión sombría pero resignada. «Ganas esta ronda», Harrison dijo. «Pero llevo mucho más tiempo que tú en este negocio. Puedo esperar. O podrías adaptarte», sugerí. «Hay espacio para tu empresa en mi plan de desarrollo si estás dispuesto a trabajar dentro del marco centrado en la comunidad». Marcus pareció sorprendido por la oferta. «¿Por qué sugerirías eso?» «Porque a pesar de todo, eres bueno en lo que haces», reconocí. «Y papá siempre decía que un hombre de negocios inteligente puede encontrar la manera de hacer bien haciendo el bien». No llegamos a un acuerdo esa noche, pero la puerta se había abierto. A veces, la reconciliación viene de direcciones inesperadas. La confrontación final con Eleanor no se produjo en un tribunal, sino en el jardín de lo que alguna vez fue nuestro hogar familiar. La encontré allí una tarde cuando fui a recoger mis últimas pertenencias antes de mudarme a mi propio lugar. Estaba sentada en el banco de piedra cerca de los rosales de mi madre, luciendo más pequeña y más vieja de lo que recordaba. Cuando me vio, no arremetió como esperaba. «Me voy de Maplewood», dijo simplemente. «Ya no hay nada para mí aquí». Me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente. «¿A dónde irás?» «De vuelta a Connecticut. Mi hermana está allí». Me miró de reojo. «Has ganado, Ethan. La compañía, el apoyo del pueblo, incluso la lealtad de mi hija». «¿Estás satisfecho?» La pregunta no era del todo amarga, había una genuina curiosidad en ella. «Nunca se trató de ganar», dije después de un momento. Se trataba de honrar el legado de papá. De hacer lo correcto por Maplewood. Eleanor permaneció en silencio por un largo momento. «Él cambió después de que te fuiste», dijo finalmente. Se volvió más distante, más centrado en sus proyectos. Pensé que si me interesaba por el negocio, nos acercaría. «Y entonces le tomaste el gusto», sugerí. Ella no lo negó. «No me disculpo por querer seguridad, Ethan.
Cuando te has quedado sin nada una vez en tu vida, haces lo que sea para asegurarte de que no vuelva a pasar. Pensé en la compleja mujer que tenía a mi lado, manipuladora y materialista, sí, pero también moldeada por sus propios miedos y experiencias. Papá te dejó económicamente segura. La casa, las inversiones. No necesitabas intentar tomarlo todo. La necesidad tiene poco que ver con eso, respondió con una franqueza inesperada. Pero ya está hecho. Se puso de pie, enderezando los hombros. He instruido a mi abogado para que retire todas las objeciones al testamento y las transferencias de propiedades. A cambio, espero que cumplas las provisiones que papá hizo para mí y mis hijos. Nunca planeo impugnarlas, le aseguré. Ella asintió una vez, una conclusión práctica a nuestra relación. Adiós, Ethan. Dudo que nos volvamos a ver. Mientras Eleanor se alejaba, no sentí triunfo, sino una extraña mezcla de alivio y tristeza. La familia que una vez había esperado cuando papá se volvió a casar nunca se había materializado. Pero en su lugar, se habían formado nuevas conexiones, con Olivia, con Chloe, con la comunidad de Maplewood que me había dado la bienvenida a casa. A la mañana siguiente, me reuní con el equipo de Harrison Properties para lanzar oficialmente el proyecto de desarrollo de Riverside. Mientras miraba alrededor de la sala de conferencias a las caras ansiosas, incluida Chloe, quien recientemente se había unido al departamento de marketing, sentí fuertemente la presencia de mi padre. Mi padre solía decir que la propiedad es permanencia, les dije al equipo. Lo que construimos aquí perdurará más que todos nosotros. Así que asegurémonos de que sea algo de lo que Maplewood pueda estar orgulloso por generaciones. Cuando la reunión se disolvió, Grace se me acercó con una sonrisa. Tu papá estaría muy orgulloso, Ethan. Asentí, sintiéndome en paz por primera vez desde que regresé a Maplewood. Creo que sí. Y creo que esto es solo el principio. Un año después de mi regreso a Maplewood, me encontraba en la plataforma de observación recién construida, con vistas al desarrollo de Riverside. Lo que antes había sido un terreno baldío era ahora un bullicioso sitio de construcción, con la primera fase de edificios ya tomando forma. Unidades de vivienda de ingresos mixtos flanqueaban un espacio verde central, mientras que las cimentaciones para el centro comunitario y la incubadora de negocios locales se estaban colocando más cerca del agua. Una vista impresionante, dijo Frank, uniéndose a mí en la barandilla. A Richard le habría encantado esto. Asentí, pensando en la visión de mi padre para esta propiedad y lo cerca que había estado de convertirse en algo completamente diferente. Ojalá pudiera verlo. Si puede, dijo Frank simplemente, señalando una placa de bronce que habíamos instalado en la entrada del desarrollo. El parque conmemorativo Richard Harrison sería el centro del proyecto, asegurando que la contribución de mi padre a Maplewood sería recordada. El año pasado había sido transformador, tanto para Harrison Properties como para mí personalmente. Tomar el control de la compañía de mi padre me había obligado a echar raíces de una manera que había evitado durante años, a involucrarme con la comunidad no solo como un desarrollador, sino como un ciudadano con un interés en su futuro. El comité de becas aprobó las 15 solicitudes, me informó Olivia, consultando su tableta mientras se acercaba. Mi media hermana se había mudado a Maplewood hacía 6 meses para ayudar a establecer la Fundación Richard Harrison, que ofrecía oportunidades educativas a estudiantes locales interesados en el desarrollo sostenible y la planificación comunitaria. Perfecto, respondí. Y el programa de prácticas se lanza el próximo mes. Ya tenemos acuerdos con 3 universidades. Olivia se había convertido en una parte integral de mi vida, salvando la brecha entre mi pasado y mi presente. A través de ella, aprendí historias sobre nuestro padre que nunca había conocido, su discreto activismo ambiental, su apoyo anónimo a estudiantes que no podían pagar la universidad, su mentoría a jóvenes emprendedores. Nunca quiso reconocimiento, explicó Olivia una vez. Solo quería mejorar las cosas. Con ese espíritu, había redirigido Harrison Properties hacia un desarrollo que equilibraba el beneficio con el beneficio comunitario. No siempre fue fácil, Marcus Thorne y sus aliados en el Consejo Empresarial se oponían con frecuencia a nuestras iniciativas más progresistas. Pero estábamos progresando. Sorprendentemente, fue Chloe quien a menudo ayudó a navegar estas aguas políticas. Habiendo crecido viendo a Eleanor encantar y manipular su camino a través de la sociedad de Maplewood, Chloe había desarrollado una aguda comprensión de la dinámica social del pueblo.
Marcus planea hablar en contra de la expansión de viviendas asequibles en la reunión del consejo la próxima semana, me advirtió mientras regresábamos a la oficina. Ha estado presionando a los miembros del consejo entre bastidores. ¿Alguna sugerencia?, pregunté, habiendo aprendido a valorar su pensamiento estratégico. Chloe sonrió. Ya he arreglado que los residentes de la primera fase asistan y compartan sus historias. Marcus puede discutir con nosotros, pero no puede discutir con las familias que ahora tienen una vivienda estable gracias al desarrollo. De vuelta en la sede de Harrison Properties, encontré a Sara esperando con una pila de documentos que requerían mi firma. Entre ellos estaba el papeleo final que rompía las conexiones restantes de Eleanor con la compañía. Había acordado vender sus acciones minoritarias a cambio de un pago global. ¿Has sabido algo de ella?, preguntó Sara mientras firmaba los formularios. No directamente, admití. Chloe dice que se ha vuelto a casar y vive en Greenwich. Aparentemente, se ha unido a la junta directiva de un museo de arte y está ocupada reinventándose como filántropa. Ya no guardaba rencor a Eleanor. Había actuado según su naturaleza, al igual que mi padre había actuado finalmente según la suya al asegurar que su legado sería protegido. El Richard Harrison que había llegado a conocer a través de sus vídeos, diarios y las historias que otros compartían era más complejo que el padre que creía conocer, más estratégico, más previsor, más indulgente con la debilidad humana. «Tienes cena con Grace a las 7», me recordó Sara mientras le devolvía los documentos firmados. «Y no olvides que la sociedad histórica quiere una respuesta sobre la antigua propiedad del molino para mañana». Le di las gracias y me dirigí a mi oficina, la antigua oficina de mi padre, que había restaurado algo parecido a su estado anterior con la adición de mis propios toques. El cuadro de Montecristo colgaba en su lugar original, aunque la llave oculta hacía mucho tiempo que se había ido. Las estanterías estaban llenas de fotografías, no solo mías y de papá, sino que ahora incluían a Olivia, Chloe, Grace y otras personas importantes en mi vida. La adición más significativa era una simple nota enmarcada que había estado entre los efectos personales de mi padre: la propiedad es permanencia, pero el legado está en las personas. RH. También había hecho las paces con Jason, por así decirlo. Después de varios meses de hostilidad, finalmente se me había acercado con una propuesta de negocios. Quería abrir un restaurante de alta gama en uno de los edificios de Harrison Properties en el centro. En contra del consejo de Sara, había aceptado, ofreciendo términos de arrendamiento favorables. Lo arruinará, predijo Sara con oscuridad. No tiene ética de trabajo. Pero sorprendentemente, el restaurante de Jason se había convertido en un éxito. Había encontrado su pasión en el mundo culinario, algo que Eleanor aparentemente siempre había desaconsejado por estar por debajo de su estatus social. Aunque nunca seríamos cercanos, habíamos llegado a un entendimiento civil. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el río, hice una última llamada para verificar el estado de la beca conmemorativa nombrada en honor a mi madre. Esta había sido una de mis primeras iniciativas al tomar el control de la compañía: crear un fondo para mujeres jóvenes que buscan carreras en arquitectura, el sueño incumplido de mi madre. Las primeras beneficiarias se gradúan la próxima primavera, me informó la administradora del programa. Ya están preguntando por oportunidades de pasantías con Harrison Properties. Después de colgar, me tomé un momento para reflexionar sobre lo lejos que había llegado desde aquel día lluvioso en Singapur, cuando recibí la noticia de la muerte de mi padre. Había regresado a Maplewood enojado y herido, centrado en reclamar lo que era legítimamente mío. En algún momento del camino, esa misión se había transformado en algo más grande: honrar no solo mi herencia, sino la responsabilidad que conllevaba. La confrontación en la lectura del testamento, mi momento dramático de poner las escrituras de las propiedades sobre la mesa, ahora parecía hace una eternidad. Había sido satisfactorio, sí, pero la verdadera satisfacción provino de lo que siguió: las relaciones reconstruidas, la comunidad fortalecida, el legado asegurado. Grace me esperaba en nuestro restaurante favorito, su sonrisa se hacía más cálida a medida que me acercaba. Nuestra amistad se había profundizado durante el último año, evolucionando gradualmente hacia algo más. Ella había sido mi ancla durante la tumultuosa transición, mi guía en el Maplewood que había evolucionado durante mi ausencia, y finalmente mi compañera tanto en los negocios como en la vida. El mirador de Riverside es espectacular, le dije mientras nos acomodábamos en nuestra mesa. Deberías ver el atardecer desde allí arriba. Muéstrame después de cenar, sugirió ella. Asentí, ya planeando llevar champán.
El anillo que había comprado la semana pasada me quemaba en el bolsillo, esperando el momento perfecto. Mientras disfrutábamos de nuestra comida, me encontré pensando en el viaje que me había traído hasta aquí. La herencia por la que había luchado resultó ser mucho más que escrituras de propiedades y activos comerciales. Era una oportunidad para reconciliarme con mi pasado, para forjar nuevas conexiones, para construir algo significativo sobre los cimientos que mi padre había creado. Las escrituras de propiedad que presenté dramáticamente en la lectura del testamento habían sido importantes, sí. Me habían dado el control legal del legado de mi padre. Pero la verdadera herencia era la visión y los valores que él me había inculcado, las lecciones sobre la comunidad y la responsabilidad que habían dado forma a mi enfoque del desarrollo, incluso durante nuestros años separados. Eleanor nunca había entendido eso. Ella había visto las propiedades como activos a aprovechar, el negocio como una fuente de riqueza y estatus. Se había perdido el propósito más profundo que había impulsado a mi padre a lo largo de su vida. Mientras Grace y yo caminábamos por la orilla del río después de cenar, de la mano al anochecer, sentí una profunda gratitud por la previsión de mi padre, por la segunda oportunidad de pertenecer a Maplewood, por la oportunidad de construir algo que me reviviría. ¿En qué piensas?, preguntó Grace, notando mi estado de ánimo contemplativo. Legado, respondí. Lo que dejamos atrás. ¿Cómo seremos recordados? Me apretó la mano. Tu padre estaría orgulloso de lo que has hecho aquí, de lo que sigues haciendo. Asentí, pensando en el padre complejo, imperfecto, y en última instancia amoroso que había llegado a conocer mejor en la muerte de lo que a veces lo había hecho en vida. Había cometido errores, todos los cometemos, pero al final, había hecho todo lo posible por proteger lo que más importaba. Al llegar al mirador que dominaba el proyecto que definiría el futuro de Maplewood, supe que era el momento. La caja del anillo pesaba en mi bolsillo, pero mi corazón estaba ligero. Lo que sea que viniera después, estaba exactamente donde debía estar, construyendo sobre el legado de mi padre mientras creaba el mío propio. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que defender lo que era legítimamente tuyo contra personas que intentaron aprovecharse? ¿O has experimentado un momento en el que tuviste que elegir entre la justicia y la reconciliación? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. No olviden darle me gusta a este vídeo si disfrutaron de esta historia de drama por la herencia y redención familiar, y suscríbanse para más historias verdaderas que los harán reflexionar sobre el legado, la familia y lo que realmente importa en la vida. Gracias por ver, y recuerden, a veces la herencia más valiosa no son las propiedades o el dinero, sino los valores y la visión transmitidos de generación en generación.